Bueno, hola chicos, nos encontramos acá nuevamente. Eh, Hoy vamos a ver el texto de Dasinger, la construcción del sujeto. Hice una encuesta para ver el nivel de entendimiento que tenían del texto, porque sé que es un texto que les suele costar. Y bueno, acá está la respuesta. Así que nada, acá estoy para ayudarlos. Bueno, este texto habla sobre la historia de la psicología y la construcción. Vamos a acentuar la palabra construcción del campo. Bien, suele haber en las historias de la disciplina dos tipos. Historias de primer tipo son las que realizan los psicólogos de su propia disciplina, o sea, es la historia que hacen los psicólogos acerca de la psicología. Y lo que va a decir el autor es que este tipo de historias suelen tener un tinte celebratorio, que tienden a pensar historia de la disciplina como una progresión de teorías que van desde un pasado peor hacia un futuro mejor. Y a una acumulación de datos también cada vez más acertados, por decirlo de algún modo, cada vez más científicos. Las historias del segundo tipo, en cambio, son historias que realizan otras disciplinas, son historias hechas desde el exterior, son las historias que hacen los filósofos, los creadores o los sociólogos de la ciencia. Y va a decir que estas teorías tienen un enfoque más crítico y menos celebratorio. ¿Por qué? Porque no hay un interés personal de validar un campo cuando la historia la hacen otros, ¿entienden? O sea, cuando un psicólogo hace su propia historia, tiende a querer mostrar a la psicología como algo que quizás no es. Tiende también a validar, ¿no? O sea, validar el campo. Bueno, en fin, estas historias suelen ser más críticas. Y lo que va a decir también es que la psicología, por lo general, ha desarrollado siempre historias del primer tipo. O sea, la práctica de la historización en psicología ha sido encomendada a los psicólogos. Y esta es una tradición que se ha roto recientemente y se empieza a ver a la psicología desde una historia más crítica, una historia de segundo tipo. Bueno, ¿qué constituye un campo como la psicología científica? El autor va a decir que un campo puede estar constituido por sus autores, sus descubrimientos y teorías, sus asociaciones profesionales, sus técnicas. Bueno, todo esto puede constituir un campo, pero podemos pensar que algunos elementos son más relevantes que otros, y dependiendo de cómo nosotros configuremos la historia de la psicología, va a surgir también lo que es la disciplina, o sea, es una construcción. Acá, este es un libro de psicología general. Bueno, ¿por qué pongo este libro? Lo pongo en modo de ejemplo para que vean cuál es el modo típico en el cual se desarrolla o se describe lo que es la psicología. Nosotros tenemos en la carrera una materia que se encarga de la historia de la psicología, que sería Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea. Bueno, eso es historia de la psicología. Y también tiene que organizar la psicología del mismo modo que lo organiza este libro, por escuelas, que empiezan en un orden histórico. O sea, se tiene, por ejemplo, al estructuralismo primero, que es la teoría de Wundt. Wundt, recordemos que es uno de los padres fundantes de la psicología. Sigue el funcionalismo, la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanista, y culmina en lo que es el último desarrollo de la psicología, que es la psicología cognitiva. Y también, no sé si tiene un grado de cientificidad, porque el estructuralismo era científico, de hecho, pero sí, se tiende a considerar que es un avance, porque el cognitivismo, por ejemplo, eh, estaría solucionando muchos problemas que tuvo el conductismo, el psicoanálisis. Bueno, se tienen que caracterizar a la psicología así, como escuelas, autores y sus hallazgos, sus descubrimientos. Dice, entonces la historia surgirá como lo hayamos organizado el campo. Hay un mensaje implícito en esto. La psicología son sus teorías, sus descubrimientos y sus contribuyentes importantes. Y este mensaje no es ingenuo, ¿no? Bueno, la psicología fue influida por el modelo de ciencias
naturales del siglo XIX, que tendía a pensar al investigador como un sujeto aislado de su contexto social que describía fenómenos de la naturaleza. Acá en la imagen se lo ve Isaac Newton descomponiendo la luz con un prisma, por ejemplo. Bueno, él estudiaba la luz, y entre otras cosas, ¿no? Pero él no estaba en un vacío social, él era parte de una universidad, fue parte de academias científicas, hubo toda una cuestión social que lo soportó y que lo bancó. Por ejemplo, a su primer libro se lo imprimió un amigo, cosas así. O sea, siempre hay algo social en la producción del conocimiento, ya sea la física o la psicología. Pero la psicología es particularmente más influida porque nuestro objeto de estudio es otro humano. Y desde el hecho que partimos desde la base de que es otro humano, eso ya es una situación social. Yo no estoy observando un objeto de la naturaleza, solo lo estoy describiendo, no, estoy observando a otro humano. Y en el momento en que hago una entrevista psicológica, eso ya es una situación social. Bueno, este modelo de la física va a decir que eran investigadores individuales que acumulaban hechos acerca de la naturaleza a través del uso de hipótesis y técnicas cada vez más refinadas. Este texto es sobre lo que se pierde en este esquema de trabajo. ¿Y qué es lo que se pierde? Lo perdido es el reconocimiento de la naturaleza socialmente construida del conocimiento psicológico. Bueno, acá tenemos una imagen de CONICET. Son muchas personas, o sea, la gente que hace ciencia tienen vínculos entre ellos, vínculos sociales. No solo partamos del hecho que es una institución que tiene cierta relevancia dentro de la sociedad y que también está influida por las políticas y por todo lo que puede llegar a acontecer en el devenir del país. Bueno, en esta otra imagen se muestra cómo afecta la política, por ejemplo, en la producción de la ciencia, con los recortes que hubo en CONICET y todas las movidas que hubo. Bueno, hay cuestiones sociales en la producción del conocimiento científico de cualquier disciplina. También tenemos a las instituciones, no estamos en un vacío institucional, o sea, hay lugares donde se forman las personas que desarrollan luego ciencia. O sea, las universidades son campos de generación de conocimientos, donde se forma la gente que produce saber. Hay, más allá de que nosotros entremos pensando en un rol más profesional, es también el lugar donde se construye y se produce saber. Bueno, acá están instituciones de la Argentina, la UBA, la UNC, la UNR. También les quiero mostrar esto es el escalafón de CONICET. O sea, hay toda una jerarquía de investigadores. El investigador superior tendrá a su cargo un par de investigadores independientes, adjuntos, asistentes. A su vez, hay personal de apoyo que sirve para, por ejemplo, en el caso de experimentación animal, mantener el bioterio o cosas así, tareas de mantenimiento. Hay toda una cuestión social que tiene que ver con vínculos de poder, de lealtad, de lo que fuera. Pensemos solamente en alguien que va a hacer su tesis, tiene un director que le dice lo que va a hacer, o lo guía, no puede hacer lo que quiere, en cierto modo, porque va a estar aprobado o no, el proyecto de tesis que nosotros hacemos al final de la carrera está aprobado o no, si cumple o no las expectativas y las normas de lo que es un proyecto científico. Entonces, hay todo un tema que no es necesariamente lógico, tiene que ver con consensos dentro de la ciencia, que se considera conocimiento científico válido o no, y estructuras jerárquicas de poder y sociales. Acá lo que hace el tipo cuando habla del cuento de la Bella Durmiente es una especie de ironía. O sea, el loco dice: los objetos con los cuales trata la ciencia psicológica están todos presentes en la naturaleza, completamente formados, y todo lo que tiene que hacer el príncipe investigador es encontrarlos y despertarlos con el beso mágico de su investigación. Es como si nosotros le fuéramos a dar un beso a una persona y puff, despertamos conocimiento psicológico, ¿viste? O sea, un cachete y ya, puff, despertó la realidad como por arte de magia, corriste el velo, se iluminó todo. No, no funciona así. O sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque el psicólogo no trata con objetos de la naturaleza, no es como correr la cortina y iluminar algo, una cosa, sino que
trabaja con constructos, con resultados de test, escala de clasificación, distribución de frecuencias y otros ítems que el investigador no halla, sino que construye minuciosamente. Bueno, esto que está acá es un ejemplo de un test psicológico. Este test se llama test de Stroop, sirve para medir déficit frontal, capacidad inhibitoria. Bueno, la gente que tiene déficit frontal, o sea, que no controla sus impulsos, tiende a responder mal a esto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Voy a tratar de explicarles más o menos la lógica del test. Y para que entiendan toda la construcción teórica que hay detrás de un instrumento como este para obtener que un dato, que cuál es el dato, cuál es nuestro objeto natural, lo que la persona responde, y eso que está en una lista, en una clasificación, se lo compara con otros sujetos, o sea, esto es una construcción teórica. Bueno, lo que hay que hacer en este test es tratar de leer, decir el color sin leer la palabra. O sea, la primera es rojo, y está bien porque dice purple. Pero, por ejemplo, la segunda, el color es negro, y la palabra dice blue. Uno automáticamente tiende a leer. Lo que uno tiene que hacer es inhibir el impulso de leer para poder decir el color. Entonces, esto pone en juego la capacidad inhibitoria del sujeto. Si yo lo hago, hay algunas que me va a costar, otras que no, pero bueno, lo pueden hacer y van a ver que hay algunas palabras que le va a costar decir. Primero rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta, azul, negro, rojo, azul, verde, amarillo, negro, azul, rojo. Bueno, me costó un poco, ¿no? No es tan sencillo hacerlo. Esto mide la capacidad inhibitoria del sujeto. Lo mismo pasa con las interacciones sociales, o sea, ¿qué tipo de interacciones sociales tenemos en la psicología? Tenemos la interacción social del rol del terapeuta cuando vamos a terapia, que está totalmente arreglada, o sea, no es una cuestión de que es una situación social, no es que me junto con el objeto de estudio y se me presente su naturaleza plena, no, esto es una cuestión social. Y la situación experimental. Esta imagen, nada, me pareció graciosa, pero qué sé yo, no son así los experimentos psicológicos, chicos. Pero bueno, son situaciones sociales también los experimentos psicológicos. Pactas, verte con el entrevistador y todo eso tiene, por más que se intente negar, o sea, si ustedes han hecho alguna vez un experimento en la facu, se van a dar cuenta que los tratan como si fueran una cosa, no sé, no les quieren ni hablar a los investigadores. Hola, pasá, sentate, hacé, me voy. Se retiran, dejan solo ahí, entonces, ay, lo que feo. Es una situación incómoda del orto, porque ay, no puedo insultar. Bueno, acá tenemos un objeto de la naturaleza. Esto es una lámina del test de Rorschach. Y nada, es algo totalmente construido y teórico, ¿no? Esto es lo que nosotros usamos como instrumento para obtener datos acerca de los sujetos, que lo que es nuestro objeto de estudio son los datos, ¿no? Esto es un instrumento, bueno, pero son los datos, lo que importa son los datos. Ahora, según este test, dependiendo de lo que vos veas, significa ciertas cosas. Si vos ves en esto una mariposa o un murciélago, estás bien. Pero si ves otra cosa, no. Búscalo en internet. No le voy a decir qué es. Bueno, si el mundo de la psicología es un mundo construido, entonces la llave para el entendimiento histórico está en aquellas actividades que lo produjeron. Los efectos de un empirismo ingenuo pudieron asignar un rol pasivo al investigador como si tuviese que meramente observar y registrar lo que ocurría. Bien, se hace una crítica sobre esto, o sea, en un momento de la historia de la psicología se dice, bueno, no, sí, hay factores personales que influyen en la producción de conocimiento psicológico. Entonces se hace una distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento se refiere a las hipótesis lógicas que llevan a alguien a pensar algo, o sea, a formular una idea. Y el contexto de justificación tiene que ver con la vida de esa persona y por qué esa persona llega a pensar esas cosas. Y a través de esta descripción se busca darle como una explicación también
de corte más social, pero no salimos del individuo cuando hacemos esto, porque estamos hablando de la historia personal de los sujetos, ¿entienden? Entonces seguimos la misma. Lo que falta en esta descripción de contextos es la apreciación acerca de la naturaleza fundamentalmente social de la actividad científica. Y acá habla de los lazos de poder, de lealtad, los conflictos. Bueno, todas estas cosas pasan en lo que sería un laboratorio. Hay vínculos sociales. Los investigadores son personas, comen, hacen chistes, se pelean, se quieren, no se quieren, se llevan bien, se llevan mal. O sea, pasa de todo en un laboratorio y las relaciones con el superior no siempre son las mejores. Hay toda una cuestión social que también influye en la creación del conocimiento. Bueno, no hay investigador individual. Esta sería la conclusión, sino que es una cuestión social. Y acá, esta es una imagen de Big Bang Theory, y acá muestra que cómo son amigos más allá de investigadores. O sea, todos investigan en el mismo laboratorio, pero si bien hacen eso, comen juntos, tienen actividades, reflexionan sobre la vida, o sobre las teorías, o sobre sus cosas. Bien, no todo es lógico, hay cuestiones que son de consenso, que tienen que ver con lo que se acepta o no se acepta como ciencia. Pensemos, por ejemplo, en el positivismo o el realismo, o sea, esos son teorías filosóficas sobre qué es conocimiento válido o no válido, pero más allá de eso es un ejemplo, hay dentro de cada disciplina tradiciones de investigación que se consideran más válidas que otras y nada. En cierto periodo de la historia de una disciplina, ciertos conocimientos van a ser aceptados más que otros. Por ejemplo, el conductismo es un ejemplo de eso. Estaba el positivismo en ese momento y nada, era como re lógico que se negara la mente. Hoy no nos parece tan lógico eso. Los descubrimientos no son hechos crudos de la naturaleza, sino que son productos elaboradamente construidos. Y son construidos de acuerdo a parámetros aceptados por una comunidad científica. Bueno, más de lo mismo. Bueno, existe también una historia sobre los esquemas de construcción de una disciplina. Y esta historia tiende a pensar, por un lado, a los esquemas cognitivos, o sea, que son las actividades lógicas que tienen los investigadores para construir el conocimiento, y por el otro lado, las reglas prácticas, los métodos que utilizan. Este énfasis en los esquemas prácticos no llevaría a una historia de los métodos psicológicos en sentido convencional, va a decir el autor. El concepto de práctica investigativa es más amplio que el concepto de metodología. Lo que se vuelve a perder en este esquema es la parte social. O sea, lo que dice que se pierde es la estructura de trabajo, los potenciales consumidores, las tradiciones en el campo, las metas e intereses que guían esta práctica. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo actual. Hoy por hoy es todo un problema el tema del coronavirus. Y los investigadores tienen un montón de presión social sobre eso. O sea, necesitan dar rápido con una cura para eso. Y hay toda una cuestión social también de financiamiento, de educación o de lo que fuera, que estaría influyendo en la producción de ese saber. En este caso lo estaría acelerando, porque antes ni nos importaba el coronavirus, o sea, ¿qué es el coronavirus? Ahora toma relevancia eso, por ejemplo. Bueno, va a decir que la práctica investigativa en la psicología es un área que genera mucha ansiedad. Y esto se debe al estatuto siempre cuestionado de cientificidad de la disciplina. O sea, lo que logra darle estatuto de ciencia a la psicología es el racionalismo metodológico. Y esto genera una especie de metodolatría, de poner al método como, allá arriba nos dio el estatuto de ciencia y no me toqué el método porque es el reino de la razón pura y listo, ¿viste? Esto no pasa en las ciencias físicas porque son más duras y no tienen problemas para validarse como ciencia. Pero sí pasa en la psicología por la fragilidad de sus logros, o sea, de haber logrado ese estatuto. Es un estatuto frágil, cuestionado, todo el tiempo se lo está cuestionando. Y bueno, también va a decir que es necesario revisar
estas prácticas sociales que se dan, que no solo se dan en psicología, sino que se dan en todas las ciencias, para no caer en autoengaño. Y que es más fácil también averiguar qué es lo que pasa socialmente que fingir que no está ahí. Acá va a hablar, esto ya se acerca al final del texto, la generación social de conocimiento científico. Círculos concéntricos, ¿les suena? Bueno, esto es muy importante, es muy importante. En años recientes, las referencias a la ciencia como una actividad social se han vuelto más comunes. Surge así una genuina sociología del conocimiento científico. Antes todo lo que no era el reino de la razón pura era relegado como el misticismo, cosa de brujería. Pero actualmente no, se tiende a tomar como estos fenómenos como cosas que sí influyen y que están ahí. Bueno, con algunas excepciones, el conocimiento psicológico ha sido exento de este proceso. Esto se puede deber a dos razones, va a decir el autor. Una de ellas es que la dependencia social del conocimiento psicológico es demasiado obvia, y la otra es que es una amenaza para su estatuto científico. De estas dos, yo me inclinaría por la segunda, no sé si, creo que es importante que se sepan las dos, pero es la que más concluye. Ahora, es útil pensar en las influencias sociales que tiene el campo desde tres círculos concéntricos. Las primeras situaciones sociales nos las vamos a encontrar en lo que sería la situación experimental, que es el círculo más interno, que son las situaciones cara a cara. Es lo que pasa cuando el sujeto de experimento, el sujeto experimental se reúne con el investigador. Esas son las situaciones cara a cara. Después va a haber otro círculo social que influye, que son las relaciones que tienen los investigadores entre sí. El círculo académico, la jerarquía de los investigadores, todas esas cosas. Representa a la comunidad investigadora a través de la cual el producto de investigación debe ser aceptado para ser tomado en cuenta como conocimiento psicológico. Bueno, y el último círculo tiene que ver con el contexto social más amplio, que sería la sociedad en general. O sea, pensemos en qué rol ocupa la facultad dentro de la sociedad y cómo hay toda una cuestión de certificación y de aval que nos hace a nosotros profesionales y también nos otorga la capacidad de investigar un campo de conocimiento, y cómo esto también tiene un financiamiento, porque esto lo paga el Estado, así como también la ciencia, en nuestro caso en Argentina la paga el Estado, y la función social que esto tiene. Es el último campo, y está influido por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por demandas. En la facultad tenemos un área que es el área de extensión, por ejemplo, que es el área que se encarga de responder a problemáticas de la sociedad. Bueno, y también los conocimientos científicos no son cosas que se le ocurren a investigar porque sí. Por lo menos no en psicología o en las áreas de salud. Pensemos ahora, las ciencias médicas no están averiguando cualquier cosa, están averiguando la cura del coronavirus. Tiene que ver con una emergencia o con una necesidad social, un aporte real que tiene la disciplina hacia una problemática. Bien, entonces espero que se haya entendido y básicamente es esto.